13, 17 años más o menos. Y ahora vemos al señor Carabeo que también apareció en un video. Lo que sigue es, Abraham, tú tienes toda la vida metido en esto. ¿Qué está pasando en Campeche en lo general? Cuéntanos. Pues lo que ha pasado toda la vida, no está pasando nada extraordinario. Ni nada diferente, ¿verdad? Pues yo no sé por qué tanto escándalo. El detalle es que podría pensarse y podría alarmar mi comentario, decir, oye, ¿por qué tanto escándalo? Y van a decir, oye, ¿cómo va a ser posible? Este individuo no se asombra por el dinero que está repartiendo. Pues sí, pero eso ha sucedido siempre. O sea, no es, no son ni las primeras bolsas de dinero, ni los primeros eh, Sorprendidos. sorprendidos en el tema, ni el método es novedoso, ¿verdad? Claro, así es. Es decir, ahora, qué sí me asombra, qué sí me extraña, qué sí me llama la atención? Es decir, esto que estamos viendo es combatir la corrupción, pregunto yo. Creo que Cuando, eso, creo que eso. que cuando alguien está robando, grita al ladrón para que todos persigan a otro sujeto y él pueda huir sin ningún problema. Claro, ¿Ah? claro, claro. Es decir, vaya, no solo fue Imas, no solo fue Bejarano, también estuvo Ponce, que se lo sorprendió en Las Vegas con no sé cuántos millones de pesos jugando en los casinos de Las Vegas. Sí, Era el tesorero del jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, llamado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. claro. Y Andrés Manuel se deslindó con tal facilidad y cinismo de Bejarano, que era su secretario particular, de Ponce, que era su tesorero, y de Imas, que era uno de sus principales operadores políticos. Es decir, a ninguno de los tres los asumió como parte de actos de corrupción de su gobierno o de él mismo. Claro. Simplemente los desconoció. Y con eso él se lavó las manos. ¿Eh? Hoy se sorprende a dos tipos que no quiero decir que sean inocentes, que no quiero decir Ingenuos. ingenuos, que no quiero decir que no sepa para quién iba ese dinero, desde luego que todos nos imaginamos, suponemos y especulamos. Claro. Pero, vaya, el que acusa no tiene la mínima calidad moral ni para exhibirlos ni para hacerlo. ¿Sí? Así es, completamente O de sea, acuerdo. esa es la primera impresión que hay. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No. Es decir, Andrés Manuel no está gobernando, no llegó para gobernar, llegó para hacer de este país un show, un espectáculo, ¿sí? Como cuando nosotros, un gran circo es México hoy, ¿sí? Como cuando llega el circo Atay de Hermanos y nosotros estamos desesperados por ir al circo, no por ver a los trapecistas. Casi siempre lo que nos atrae es ver al payaso. ¿Eh? Claro. Y aunque el payaso siempre hace los mismos chistes de todos los circos, siempre nos reímos de ese chiste. Aunque ya lo hayamos escuchado, ya lo hayamos visto de otros payasos 1000 veces. Este chiste de hacer este espectáculo, ¿ah? De las grabaciones con bolsas de dinero, etcétera, lo hemos visto en un payaso, en otro payaso, y lo veremos en otros payasos. Pero Seguramente. a la gente siempre le gusta ver eso. ¿Ah? Y piensan que es un combate a la corrupción. Y aquí donde me llama la atención es,
¿Cómo se puede combatir la corrupción? Ofreciendo impunidad al ejecutor, al operador principal, Confeso además. confeso de la repartición de dinero. Pero que además... ¿Cómo puedes cohechado, ¿sí?, sin castigar al que cohechó? O sea, le ofreces impunidad al que agarró el dinero público, lo sacó de las arcas del gobierno o de donde lo haya sacado, ¿sí?, siendo funcionario público del gobierno federal, y se lo repartió a Juan, a Pedro, a Miguel, a quien sea. No importa a quién o a cuánto se lo haya repartido, ¿sí?, o para qué lo haya repartido. Finalmente, el fin era para beneficiarlo a él de lo personal, porque él era el responsable del Pemex. Claro. Y lo que estaban buscando, en todo caso, era una reforma energética. Entonces, tú no puedes combatir la corrupción dándole impunidad al operador, al ejecutor, ¿sí? Es decir, quieres castigar al autor intelectual de un crimen sin castigar al que jaló el gatillo para asesinar a la víctima, ¿sí? Dejas de libre al asesino, confeso, físico, para castigar al asesino intelectual solamente o someterlo al escarnio público. Eso me parece absurdo, porque además cualquiera puede hacer lo mismo y entonces decir, yo voy a colaborar con la justicia para estar en mi casa, me das prisión domiciliaria y lo único que vas a hacer es ponerme un bracelete, pero yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa, estoy viendo películas, estoy en aire acondicionado, feliz, ¿verdad? Y que castiguen a los otros. Imagínate lo que se está generando en este país. Eso es fomentar la corrupción a niveles extraordinarios. En ningún momento eso es combatir la corrupción. Ha sido, eso que está más que claro. Lo que están haciendo al día de hoy es poner como ejemplo que en este país la única persona que le puede dar impunidad es quien juró hacer valer las leyes que emanan de la Constitución Política del Estado mexicano. Claro, ¿qué va a pasar en ese país? Que vamos a seguir teniendo corruptos a grandes niveles, ¿sí?, Sí. impunes, que además, como condición, tienen que ser soplones. Además, sí. Vas a tener corruptos, pero que tienen que ser soplones. Si eres un soplón, entonces vas a ser un corrupto impune. ¿Sí? Sí escuchaste que hoy en la mañana le preguntan que si le va a dar los mismos beneficios que le está dando a Lozoya a Rosario Robles, y él contesta, si colabora y si dice quiénes fueron sus cómplices, por supuesto, dice. Sí, pero no se lo han ofrecido. Rosario acaba de meter un amparo y dijo y se lo negaron. Sí, lo vi. Es decir, el otro tema es cómo Andrés Manuel se ha apoderado ya del poder judicial de este país. ¿Cómo él va a decir que se exhiban los videos que están en la fiscalía? Él no puede decir que se exhiban los videos que están en la fiscalía, ¿sí? Porque son videos que forman parte de un proceso. De un proceso y de Claro. un expediente judicial. Claro. O sea, él no puede meterte a un juicio de esta manera. Eso es uno. Y lo otro, Paco,
que me parece verdaderamente alarmante. Es decir, el país está inmerso en verdaderas emergencias como nunca, en no sé cuántos años. Así es. Esta emergencia sanitaria, en todos los años de vida que tengo, jamás la había visto. Y 60,000 muertos, Abraham. ¿Qué cosa? 60,000 muertos. Mira, en los campos de Hitler, ¿sí? Los muertos, ¿sí? En uno de los campos de Hitler fue exactamente esa cifra, 60,000 muertos. 60,000 muertos. ¿Qué cosa? En un campo de concentración de Hitler. México tiene 60,000 muertos. A los que fueron responsables de ese campo de concentración por parte de los nazis, algunos los enjuiciaron y ya estaban muy grandes, ¿sí? Los enjuiciaron y los metieron a la cárcel, ¿sí? Sí, así es. Precisamente por haber asesinado a 60,000 personas en un campo de concentración. En México hay 60,000 muertos sin ningún responsable. O sea, eso es alarmante. Millones de mexicanos sin trabajo, sin empleo, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy no está pidiendo cualquier cosa para poder comer en el día? 16 millones de desempleados, 10,000 empresas cerradas. Y Andrés Manuel está pensando en su show, ¿sí? Quiero ver si realmente va a meter a la cárcel a Peña Nieto o a Calderón. Quiero ver si va a hacer eso. Obviamente eso no va a suceder, pero él quiere el show, quiere el distractor, le urge el distractor, porque hablar de los muertos, como él lo dijo, oigan, ustedes nada más hablan de los muertos, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Ah? Claro. Entonces, hablar de los muertos, hablar del desempleo, hablar de la crisis de salud, ¿sí? Hablar de las necesidades inmediatas y urgentes que tiene este país. Y los 60,000 muertos del narco, hay 60,000 muertos ya de narcotráfico. Ese es el otro tema, precisamente, el tema de la violencia. 2 años y no ha podido abatir la violencia en México. La ha aumentado. Matan niños, asesinan mujeres, ¿sí? Asesinan a personas de todo tipo, de todas edades y de todo género. Y Andrés Manuel, como si no pasara nada en este país, ¿sí? Este país hoy es el infierno, ¿ah? Y el único que está contento es el diablo. Así es. O sea, no es posible, ¿verdad?, que esté pensando en vender los boletos para la supuesta rifa de su avión, que no es ninguna rifa, ni hay ningún avión de por medio, ¿sí? Que esté hablando de un show grotesco en este momento del país, cuando todos debiéramos estar concentrados en resolver la crisis sanitaria, la crisis del empleo, la crisis de la violencia, ir juntos a resolver ese problema. Que Andrés Manuel esté preocupado por distraer la atención, por generar un circo, un show mediático, el mismo chiste en un payaso diferente, ¿sí? Para entretener y generar impunidad y corrupción. Eso me parece gravísimo lo que está pasando. Es muy grave, es muy grave. Oye, y en el caso de Campeche, que hay una renuncia de un senador al PRI y hay otro que está escondido. Es parte de la descomposición que estamos viendo. Pues mira,
¿Qué sucede? Lo de Raúl era algo que ya era bola cantada. Sí, yo incluso escribí un artículo en el que él se entrevista con Polensky y que le cancela a última hora la comida donde iban a definir fecha y forma para que renunciara al PRI y se afiliara a Morena. Sí, ya tiene amarradas cosas, él ya tiene, yo digo, es válido, ¿no? En la vida política de cada persona, pues cada quien diseña su propia ruta crítica, ¿no? Claro. Y cada quien decide, pues, qué le conviene y qué no le conviene. A él le convino el PRI 38 años. Y en todos los este cargos momento, habidos y por haber pues, en el primera PRI fila. ya no le conviene de manera personal. Bueno, ahí te das cuenta, pues una persona piensa en un proyecto o piensa en su propio interés. Claro, claro. Bueno, él está pensando en su propio interés, en su propia aspiración, etcétera. Bueno, él dice, no me conviene ya el PRI, ya en el PRI no tengo nada que ganar, pues me voy a donde sí hay cosas que ganar, ¿no? Claro. Y renuncia, y seguramente dentro de un tiempo, 15 días, un mes, va a anunciar que se incorpora a otro partido político que, según yo, desde mi punto de vista personal, pues va a ser Moreno, ¿no? Sí, claro. Eso no está duda ni siquiera. Así es. Entonces, yo no sé si le van a dar la candidatura al gobierno del estado, la candidatura a presidente municipal de Campeche, o le van a dar una diputación federal, no lo sé. Pero seguramente algo tendrá amarrado ya. Yo no tengo dudas, ¿no? Claro. Sí. No, das paso sin guarache, ¿no? Sí, claro. No vas a, te digo, esto es como los viejos cómics de Tarzán, ¿no? Claro. No puedes soltar una liana si no estás agarrado de la otra, pues te vas a dar un ranazo sabroso. Un ranazo. Antes de soltar la liana en la que voy agarrado, pues es que ya tengo la otra en la otra mano, ¿no? Entonces, es un tema que ya estaba práctica todo el mundo en la clase política, y tú ya sabías que eso iba a suceder, ¿verdad? En realidad, nadie ya veía pozos en el PRI, ¿no? Yo creo que esto ya estaba definido desde hace ya un buen, ¿no? Bueno, pues mira, Abraham, se nos acaba el tiempo. ¿Qué te parece si la próxima semana nos volvemos a enlazarnos para platicar de un tema? Me gustaría hablar de lo que está pasando en Ciudad del Carmen. A lo mejor tú tienes un poco más de información de lo que está pasando por allá. En la semana nos volvemos a comunicar y a ver si abordamos un tantito lo que está pasando en la isla de Carmen, Abraham. Dale, pues. Te mando un abrazo, cuídate. Cuídate, gracias. Adiós.